Bueno, muchísimas gracias a los que permanecéis aquí. Estamos más en familia después de la conferencia de Víctor Coopers, pero bueno, vamos a hablar de un tema que yo pienso que es muy interesante. Todos estamos muy animados en este momento, ¿no? Y muy contentos después de haber oído tantos mensajes positivos, ¿no? De cómo tenemos que afrontar nuestro día a día. Y vamos a concretar en un mundo, en el campo en el que nosotros nos encontramos para mejorar el medio ambiente, mejorar lo que es la tierra, que es al final, no hay plan B para la tierra. Entonces tenemos que ser optimistas y saber que tenemos opciones y posibilidades de trabajar para mejorar lo que es el medio ambiente. Entonces, en principio, la presentación, os haré una pequeña presentación de Kimobil. Luego os hablaré del Green Deal, que es, creo que mucha gente no lo conoce, no sabe qué es el Green Deal de la Unión Europea. Hablaré un poco del carbon footprint y de su relación con los box, porque, bueno, todo el mundo habla de la huella de carbono, pero mucha gente no sabe exactamente qué es eso. Y por último, ya os explicaré las estrategias que está siguiendo Kimobil para intentar utilizar materiales que sean más amigables con el medio ambiente. Kimobil es una empresa familiar de capital 100% español, nuestra central está aquí en Barberà del Vallès, en la provincia de Barcelona. Tenemos más de 60 años de experiencia y, bueno, nosotros diseñamos, fabricamos y comercializamos nuestros propios productos, lo que nos da mucha agilidad a la hora de servicio a nuestros clientes, de peticiones especiales, de peticiones que nos realizan. Nuestro departamento de I+D es muy fuerte, es más de un 25% de la plantilla, y nuestro departamento técnico comercial está muy preparado técnicamente para dar soluciones rápidas a los clientes. Tenemos delegaciones en Valencia y en Madrid, y además también tenemos presencia en el mercado, sobre todo de Sudamérica, norte de África, e incluso tenemos clientes tan lejanos como Australia. Os quería poner un vídeo, pero es difícil, como las presentaciones estarán a disposición. Podéis, si queréis, ver este vídeo, que nada, se va, no sé si soy yo. Es un vídeo de 1 minuto que es lo que es el Green Deal. El Green Deal es un proyecto impulsado por la Comisión Europea, concretamente por su presidenta, que es Ursula von der Leyen, en el cual la Unión Europea se pone unos objetivos muy, muy ambiciosos, que para el 2050 tengamos, la Unión Europea sea un continente de emisiones neutras. ¿Qué quiere decir? Pues que todo lo que emita de CO2 lo tiene que reabsorber. ¿Perdón? Luego, el otro objetivo es que hay que disminuir el consumo de productos procedentes del petróleo. O sea, tenemos que disminuir nuestro consumo del petróleo, que es una materia no renovable. O sea, las reservas de petróleo en el mundo son limitadas y las estamos gastando, las estamos quemando, cuando realmente las podríamos utilizar para cosas mucho más útiles. Y el tercero es precisamente la creación de puestos de trabajo, el mantenimiento o mejora del nivel de vida. O sea, que ninguna de las regiones de la Unión Europea y tampoco ninguna persona se quede detrás. No funciona muy bien, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me lo quito o no? ¿Sí? ¿Hola? Vale. 1, 2, 3, probando. Bueno, entonces, en este pequeño vídeo, pues os presenta, sale la presidenta, sale el vicepresidente, y yo creo que es interesante que vivimos muchas veces muy de espaldas a la Unión Europea, nos preocupamos mucho por el gobierno de la nación, cuando realmente nuestro destino ya no está en manos del gobierno de la nación, sino está en manos del gobierno de la Unión Europea. ¿Vale? Y muchas veces no somos conscientes de ello. Paso un poco a explicar esto, qué es la huella de carbono.
¿Vale? La huella de carbono lo que mide es el grupo, o sea, son el grupo de gases que emitimos a la atmósfera. Gases que no solo el CO2, que veis procede, el dióxido de carbono, CO2, que procede básicamente de la combustión o de cuando respiramos, cuando los animales y las plantas, los animales o los humanos respiramos, emitimos CO2. Otro de los gases de efecto invernadero es el metano. El metano se produce mucho, sobre todo en agricultura y ganadería. El óxido nitroso, que se produce también en ganadería e industrialmente, y luego los gases que son los gases refrigerantes, los que tenemos en nuestros aires acondicionados, básicamente. Entonces, para calcular la huella de carbono, o sea, lo que emitimos, lo que de alguna manera contaminamos, se puede calcular de una empresa, de una persona, o sea, de un individuo, de un evento. Por ejemplo, ahora podríamos calcular la huella de carbono que ha originado este evento de Graphispack. ¿Cómo se calcula? Pues sencillamente se calcula por el consumo de combustibles que hemos gastado, pues si aquí hay una calefacción o un aire acondicionado, cuánto hemos tardado, cuánto hemos gastado al llegar hasta aquí de gasolina, si hemos venido en un transporte público. Luego se calcula también como consumo el consumo eléctrico, pero la parte que proviene de quemar gas o de quemar petróleo, no la parte que pueda venir de un molino de viento o la parte que pueda venir de una energía hidroeléctrica. Esto, si os fijáis en vuestras facturas, detrás lo describe, la parte proporcional según la compañía eléctrica que tengamos contratada. Y luego, muy importante, las fugas de los equipos de climatización. ¿Por qué son importantes las fugas de los equipos de climatización? Porque si os fijáis, al final la huella de carbono se da como kilos o toneladas de CO2 que se emite a la atmósfera, pero eso no deja de ser un patrón. Entonces, por ejemplo, si nuestro aire acondicionado pierde un fluorocarbono, realmente ese kilo de fluorocarbono equivale a entre 120 y 12.000 kilos de CO2. Por lo tanto, son mucho más efecto invernadero estos gases, estos semilíquidos que se usan para refrigeración. Por lo tanto, digamos que tenemos que tener en cuenta muchos factores contaminantes a la hora de contabilizar lo que es la huella de carbono. ¿Y por qué os explico este rollo? ¿Vale? Porque lo quiero conectar con la emisión de disolventes. La emisión, nosotros, los que, no sé aquí si estáis impresores, básicamente, gente que imprime, que usa tintas, que usa pinturas, estos productos, algunos de ellos, cada vez menos, están diluidos o disueltos en una base solvente. Un solvente que puede ser acetato de etilo, etanol, suelen ser solventes que se evaporan muy fácilmente. Pues estos disolventes que evaporamos a la atmósfera también se contabilizan como huella de carbono. Entonces, estos disolventes con el tiempo se oxidan en la atmósfera y se produce CO2. Por lo tanto, hay también un factor que se llama factor de emisión que convierte estos disolventes que evaporamos a la atmósfera. Por este factor veis que pone allí emisión de CO2 igual a emisión de un compuesto orgánico volátil, que son estos disolventes, se multiplica por 0,6 y luego por 44 entre 12, que esto viene a ser un factor de 2 y pico. Por lo tanto, digamos que es muy importante que nos planteemos qué tipo de producto estamos usando en nuestros procesos y que los disolventes pues, por una parte proceden del petróleo, porque las tintas en general, la materia prima número 1 para hacerlas es el petróleo, directa o indirectamente, tanto disolventes como resinas, como pigmentos. Al final nosotros estamos usando petróleo y luego estos disolventes que también proceden del petróleo y que evaporamos a la atmósfera y forman parte de lo que sería la huella de carbono de un producto. No sé si os estoy explicando cosas que ya sabéis, pero me parecía interesante repasar el concepto. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué está haciendo Qmobile o en qué quiere contribuir a que esta huella de carbono y a que este consumo de petróleo disminuya? Pues tenemos 4 estrategias. La primera estrategia se basa en intentar, pues llevamos así desde el año 2003, en el que salió un Real Decreto en el que limita la emisión de compuestos orgánicos volátiles,
nosotros llevamos trabajando pues casi 20 años en el diseño y la fabricación y la comercialización de tintas al agua que pueden sustituir a las tintas al solvente que se usan normalmente en packaging flexible. Las tintas en base agua hace muchos años que existen y se estaban imprimiendo solamente para papel, porque no había una tecnología que permita que se puedan imprimir sobre plásticos. Actualmente, la tecnología de las resinas acrílicas se ha desarrollado de tal manera que es posible imprimir soportes plásticos con tintas al agua. Y eso existe y ya hay empresas que lo están utilizando. Entonces, las ventajas de este tipo de producto es que, bueno, por una parte, el disolvente de dilución ya no es un disolvente derivado del petróleo, ya no crea compuestos orgánicos volátiles y, por lo tanto, ya no hace que nuestra huella de carbono aumente, sino que es sencillamente agua. Entonces, todo lo que es materia sólida de la tinta queda en el sustrato y evaporamos solamente agua, con lo cual no contribuimos a aumentar la huella del carbono de ese producto o de ese proceso. Estas tintas tienen otra serie de ventajas que, al no tener disolventes volátiles, no son inflamables, no se necesitan almacenes especiales, son mucho más amigables para los operarios que las trabajan. El ambiente de trabajo no es mucho más, digamos, menos dañino para el trabajador y tienen otra serie de ventajas técnicas que cada vez están igualando más a las performance de las tintas al solvente. Sí es cierto que aún hay camino por recorrer porque con los nuevos desarrollos pues, se van implementando poquito a poco, pero sí es cierto que es interesante saber que estos productos existen. Hay un grupo en LinkedIn que se llama We Prethinking, que estamos varios componentes de toda la cadena de labor, desde BASF, que es el líder de este grupo, hasta impresores, fabricantes de tintas, no está solo Keymobil, hay otros fabricantes también, en el cual pues, se intercambian opiniones y hace algunos seminarios para ir explicándole al mercado que es posible la utilización de este tipo de tintas al agua. Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo en el que se expresa si una empresa que gasta 100 toneladas al año sustituyera solamente su tinta blanca al solvente por tinta al agua de color blanco también, conseguiría disminuir sus box de 60 toneladas a 27, lo que significa un 53%. Os recuerdo que el margen máximo para no tener que hacer ningún tipo de modificación en el proceso son 15 toneladas al año de emisión de disolventes. Vale, entonces, en cuanto a calidades, nosotros ya tenemos, como os he dicho, llevamos casi 20 años, tenemos ya un portafolio bastante completo, tanto para impresión exterior de soportes plásticos como para la impresión reversa, o sea, la que va laminada. Y luego especialidades que, como os he dicho, pues normalmente son peticiones de nuestros clientes para casos especiales que ellos tienen, pues desde una tinta blanca sin olor, tacromías para hacer el gamut mediante prácticamente un gamut muy completo de la carta Pantone. Por ejemplo, hay una serie que es especial para soportes solubles, que es la Soluflex, que es para los soportes estos que se disuelven en los lavavajillas, que estos son soportes en base a alcohol polivinílico. ¿Sabéis las pastillitas estas que ponemos cuando en la lavadora o en el lavavajillas? Por supuesto, estas tintas no solamente tienen que, o sea, son, digamos, en base a agua, o sea, que el diluyente es agua, sino que también tienen que cumplir unas normas, que son las normas porque son básicamente aplicables para alimentación. Por lo tanto, se han hecho migraciones experimentales y todos estos productos pues, cumplen sobradamente con todos los test que hemos realizado. Ya digo que están en el mercado ya hace años. Por supuesto, volvemos a insistir en el tema de la huella de carbono. Conseguimos disminuir respecto a una tinta basada en solvent base, una tinta de base solvente, entre un 25 y un 35%. Por supuesto no es cero, porque os recuerdo que la huella de carbono tiene que ver también con el consumo energético que empleamos para fabricar una cosa.
es, por ejemplo, pues la energía que se ha utilizado para hacer la materia prima, para transportarla hasta el lugar donde está. Por lo tanto, no es que la huella de carbono de una tinta al agua sea cero. No quiero que quede ese mensaje. Vale, la segunda estrategia es, esto ya digamos que es la utilización de materiales que proceden directamente de fuentes que no es el petróleo, que son lo que le llaman biooils. Esto, nosotros tenemos noticias de uno de nuestros principales proveedores de resinas, que es BASF, y lo que se hace es que en lugar de, o sea, para hacer resinas acrílicas se usan unos monómeros muy básicos que se obtienen a partir del petróleo, ¿vale? Lo que os digo, todo el rato el petróleo está ahí presente en todo. Entonces, en lugar de usar petróleo, lo que están intentando hacer es usar unos biooils o bioaceites que proceden pues, de subproductos de la industria. Se quiere que puedan incluso proceder del reciclado de plásticos, que es lo que se le llama el reciclado químico. El reciclado físico todos lo conocemos, se coge un plástico, se funde y se vuelve a hacer otra pieza. Esto se trata de un reciclado químico en el que se cogen los plásticos, se craquean, se obtienen los monómeros básicos y con eso ellos pueden confeccionar cualquiera de las resinas que nosotros utilizamos. Por supuesto nos dicen que actualmente no tienen suficientes materiales para reciclar. O sea, si ellos quisieran actualmente trabajar con el 100% de esto, no podrían. O sea, solo es un porcentaje. Por eso es tan importante el tema de que las personas, que los individuos reciclemos, separemos, porque a partir de todo esto es de lo que luego se va a poder hacer pues, nuevos productos, nuevas resinas. Es la base, o sea, es las 3 R's que habéis oído alguna vez. Pues yo personalmente pienso que una de las bases va a ser el reciclar, o sea, el reutilizar las cosas. Y el reciclado químico va a ser una de las herramientas más importantes para conseguir disminuir nuestra dependencia de las fuentes fósiles como el petróleo. Por ejemplo, aquí es un ejemplo también que, bueno, que nos proporcionó BASF, que una empresa que usara un barniz, 100 toneladas al año de un barniz, veis aquí que hay, bueno, estas 2 columnas, ¿vale? Que eran los 2 objetivos de Ursula von der Leyen. Uno es la disminución de las emisiones de CO2, o sea, la huella de carbono, nos disminuiría en un 95%, utilizando este tipo de materias primas procedentes de los biooils. Y en cuanto a consumo de crudo, de petróleo, pues 0. Sería todo absolutamente procedente de materiales reciclados. Con lo cual, utilizando estos productos, conseguiremos bajar la huella de carbono y la utilización de recursos fósiles. La tercera estrategia, en la que yo personalmente confío un poco menos, es la utilización de resinas, pero que se confeccionan con vegetales. Es como lo que son las bolsas compostables que vemos en los supermercados, que están hechos de fécula de patata, de fécula de maíz. Pues ya hay también resinas acrílicas que están confeccionadas a partir de vegetales. ¿Por qué no confío mucho? Porque pienso que ya tuvimos una crisis alimentaria en el 2005 cuando se empezó a comercializar lo del bioetanol, porque entramos en competencia con la alimentación humana y animal. Entonces, esto hay que ir con mucho cuidado. Sí es cierto que se está poniendo muy de moda, pero yo no sé el recorrido que va a tener y en eso soy pesimista. En otras cosas soy optimista, pero en esto soy pesimista. De todas maneras, Qmóvil, nosotros tenemos que estar al día de todas las alternativas que nos ofrece el mercado y por lo tanto tenemos ya desarrolladas tintas. Por supuesto son parcialmente bio-based, se llaman, ¿por qué? Porque el mundo de la fabricación de los pigmentos, que son otra parte de las tintas, todavía no se fabrica nada que tenga una procedencia bio. Bueno, sí se fabrica, pero es muy caro y totalmente inviable para un mercado de packaging o de cartón ondulado normal. La cuarta estrategia es precisamente tener productos, tener tintas que puedan ser usadas en los embalajes compostables.
porque de alguna manera, digamos que dentro de los residuos habrá productos que no podremos reciclar, o sí los podemos reciclar, pero de otra manera, que es convertirlos en compost. Compost es abono. No sé por qué le llamamos compost si tenemos una palabra en español para definirla, que es abono. Entonces, de todas estas bolsas de papel, algunas, no todas lo son, y de las bolsas, de estas bolsas que os digo, de fécula de patata, que pone compostable, todo esto tiene que ir con la fracción orgánica, con todos los residuos que creamos en casa, pieles de patatas, restos de frutas, todo esto va en el contenedor este marrón, y todo esto pues va a unas plantas de compost en las que se fabrica abono, que luego va a abonar las tierras donde se cultivan vegetales tanto para el consumo animal como humano. Entonces, las tintas que se usan para este tipo de envases tienen que ser un poco especiales, tienen que tener unas características de forma que el suelo luego no se vea contaminado. No son compostables por ellas mismas, son, digamos, que se consideran aditivos, y entonces, de alguna manera, tenemos que pasar una serie de análisis, básicamente unos análisis químicos, para comprobar pues, que no tienen metales pesados, que no tienen flúor, que no tienen elementos que vayan a perjudicar el suelo, y también se hacen unos análisis experimentales de ecotoxicidad, que es simplemente el envase con la tinta, se composta, se ponen en una maceta y se ponen unas semillas y se comprueban si esas semillas germinan y crecen adecuadamente. Si es así, se obtiene un certificado que pueden emitir diferentes entidades, en nuestro caso es TÜV Austria, en el cual pues, se dice que estos productos se pueden utilizar para la impresión de embalajes y envases compostables. Estos productos, o sea, las tintas certificadas de esta forma, no se pueden usar en grandes masas porque hay unos requerimientos de peso, o sea, se consideran aditivos. Por eso, si os fijáis, estas bolsas suelen tener muy poquita impresión. Son bolsas muy discretas en las que solo pone compostable, normalmente el nombre de la tienda, porque probablemente si las imprimiéramos al 100% no cumpliríamos con la norma correspondiente, ¿vale? Que es la que, o sea, pondríamos demasiada tinta en la tierra, en el compost, que podría llegar a perjudicarlo. Nosotros en este caso, como hay un cierto desconocimiento, ayudamos a nuestros clientes asesorándolos en cuanto a la superficie máxima que pueden imprimir o el tipo de tintas que pueden utilizar. Sobre todo hay limitaciones también, desgraciadamente, con los pigmentos verdes y azules, que son los que más se usan precisamente para estas bolsas. Pero bueno, pensamos que son productos que tenemos pensados también tanto para papel como para los soportes estos plásticos, pseudoplásticos de almidón de patata o de maíz. Bueno, y con esto yo solo quiero dar un mensaje de optimismo, de que creo que dentro de todos los sectores, cada uno tenemos que poner no nuestro granito de arena, sino nuestro pedrusco, porque con un granito de arena no vamos a conseguir que en el 2050 tengamos un continente neutro, sino que realmente tenemos que trabajar todos y cada uno, cada persona, dime, es que, bueno, pues cada empresa tiene que realmente apostar por estas mejoras medioambientales, porque realmente el planeta Tierra no tiene plan B. Es el que tenemos de momento, no tenemos naves espaciales que nos permitan ir a otros exoplanetas, como pasa en la ciencia ficción. ¿Vale? Gracias, Laura. Sí. Bueno, sí. Si tuviéramos naves, seguro que a ti te llevaban, porque has compartido una información valiosa que bueno, hay que ha sido un rollazo después de lo de Víctor. No, ¿os ha parecido un rollazo? Yo os quiero agradecer de verdad que os hayáis quedado. ¿Quieres que les haga algún test? No hace falta, ¿no? No. Vale.
Bueno, a ver una cosa. ¿Tenéis preguntas? Venga, vamos. Que voy hasta yo y todo, imagínate. ¿Quieres que te pregunte cómo te llamas o directo? En relación al reciclado químico, me gustaría ver temas de costes, porque entiendo que es un problema. Sí. A ver, yo no te puedo informar de costes, lo que sí que te puedo decir es que las resinas estas que nos venden procedentes del Mass Balance son un 10% más caras. Eso sí lo sé. Ahora, el reciclado químico hoy por hoy pues es más caro, pues porque son procesos que empiezan. Entonces, primero que tienen poca materia prima y lo están introduciendo paralelamente. Bueno, no es verdad, paralelamente no, son las mismas líneas, a veces mezclan, pero sí que es cierto que cuando tú quieres comprar una resina certificada por el CERT te cobran un 10% más. Ese es el gran problema actualmente del tema de medioambiental, de querer ser más ecológicos, que suele ser siempre más caro. Tengo otra pregunta para ti, que nuestra querida azafata y compañera... Una pregunta solo. Y en las otras tintas, por ejemplo, nosotros utilizamos Sericril y Serimat. ¿Cómo está el tema de las tinturas al agua? En tintas de serigrafía Sí. los volúmenes son más pequeños, entonces sí que son tintas al solvente, son solventes más lentos, algunos no son box, otros sí. Es muy complicado hoy por el sistema abierto que es la serigrafía. Nosotros tenemos una serie al agua para papel, para bolsas de papel, que la hemos creado hace un par de años, está teniendo bastante éxito, pero en lo que es soporte digamos de plástico, digamos que la alternativa en bajos box sería más una tinta ultravioleta, de secado ultravioleta, que esa no tiene box. Pero en cuanto a las tintas al solvente de serigrafía sí que tienes razón, que la alternativa al agua es muy complicada. Nosotros lo hemos hecho alguna vez, pero se seca en pantalla y entonces es un drama imprimirlas. Es diferente el sistema flexográfico, pero bueno, es muy interesante tu pregunta, gracias por habérmela hecho. Vale. ¿Alguna pregunta más? Me miráis así con cara de... A la de una, a la de dos... Gracias Vale. por estar aquí. De acuerdo. Oye, yo tengo una. Espera. ¿Se cumplirán los objetivos de la presidenta de la Comisión Europea referentes al 2050? Yo pienso que sí se cumplirán, pero se cumplirán porque se empezarán a poner sanciones. Porque desgraciadamente el ser humano funcionamos así. Claro, si a ti te dicen que tienes que gastarte un 10% más en una tinta porque usas materiales reciclados, bueno, no lo vas a hacer. Creo que no se va a hacer. Entonces, al final, pues es lo que ya se está haciendo. Por ejemplo, el impuesto de plásticos. O sea, ahora todos los envases que se hagan de plástico que no sea reciclado van a tener un impuesto, no sé si de €0,5 al kilo o algo así. Entonces, no sanciones, pero sí multas, sí impuestos para los que no trabajen en esto. Entonces, yo espero y deseo que realmente en el 2050 se cumpla el objetivo, pero no solo en Europa, sino también en China y en la India y en Estados Unidos, porque no hay plan B para la Tierra. De momento, no. Lo has dicho varias veces y nos quedamos con eso, ¿eh? Sí. El plan A. Exacto. ¿No? Muchas gracias. Vale, de acuerdo, a vosotros.